La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana. Hoy continuaremos hablando sobre la Sagrada Eucaristía, este don maravilloso que nos ha querido dejar Jesucristo, que teniendo que volver al Padre, quiso quedarse con los hombres. Y se quedó con los hombres a través de la apariencia de pan y de vino. Pero hoy veremos un aspecto muy particular, que es la dimensión sacrificial de la Eucaristía, la dimensión sacrificial de la misa, ¿no? Porque todos sabemos que la misa es verdadero sacrificio. La Santa Misa es sacrificio en un sentido propio, en un sentido nuevo también, porque supera completamente los sacrificios de otras religiones naturales o de los sacrificios de la antigua alianza. Es sacrificio verdadero porque hace presente, actualiza, representa el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio que hizo de su vida al Padre por amor a los hombres, derramando hasta su última gota de sangre. Entonces la Iglesia, cada vez que celebra la Eucaristía, está llamada a acoger el don de Cristo, que le ofrece, ¿no?, al participar así en ese sacrificio de su Señor y ofreciéndose también con Él al Padre para la salvación del mundo. Se puede afirmar, y lo que veremos a continuación, que la Santa Misa es sacrificio de Cristo, pero también es sacrificio de la Iglesia. Entonces, punto 1. La Eucaristía, presencia sacramental del sacrificio redentor de Jesucristo. Como hemos dicho, la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio por la relación directa de identidad sacramental con el sacrificio único y perfecto y definitivo de la cruz. Esta relación fue instituida por Jesucristo en la Última Cena. En la Última Cena Jesucristo le entregó a los apóstoles, bajo las especies de pan y vino, su cuerpo ofrecido en sacrificio y su sangre derramada para remisión de los pecados, y así anticipa de un modo sacramental, con un rito, lo que acontecerá luego en la cruz, en el Gólgota, allí cuando muere en la cruz. O sea que desde entonces la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, no cesa de cumplir ese mandato, esa potestad que le dio a los apóstoles, los primeros obispos, los primeros sacerdotes, de hacer aquello en su memoria, volver a hacer presente su sacrificio en la cruz. Entonces, de este modo, la Iglesia anuncia o hace presente con la palabra y los sacramentos la muerte de Jesucristo, es decir, su sacrificio hasta que Él vuelva nuevamente. Este anuncio, esta proclamación sacramental del misterio pascual del Señor es de una particular eficacia, pues no solo representa insignio o infigura el sacrificio redentor, como si fuera una película, por ejemplo, como si fuera una foto o como si fuera una representación teatral. No. Se hace verdaderamente presente de un modo misterioso
ese mismo sacrificio de Jesús en la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica del siguiente modo, cuando dice que la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo. O sea, se hace realmente presente el sacrificio de la cruz. Es como si nos retrotrayéramos en la historia, como si de pronto estuviésemos presentes junto a la Virgen y a San Juan en aquel momento en el Gólgota. De un modo incruento, evidentemente, no es que Jesús vuelva a morir, pero se hace presente ese mismo sacrificio. Por tanto, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, por la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace presente la misma víctima del Gólgota, Cristo, pero de ahora de un modo glorioso. El mismo sacerdote, Jesucristo, el mismo acto de oferta sacrificial, la misma ofrenda, inseparablemente unida a la presencia sacramental de Cristo. Oferta siempre actual en Cristo resucitado y glorioso. Solo cambia la manifestación externa de esta entrega, porque en el Calvario se hizo mediante la pasión y su muerte en la cruz, y en la misa a través del memorial sacramento, con la doble consagración del pan y del vino en el contexto de la plegaria eucarística. En conclusión, la última cena, el sacrificio del Calvario y la Eucaristía están estrechísimamente relacionados, estrechísimamente vinculados. Pues la última cena fue la anticipación sacramental del sacrificio de la cruz. La Eucaristía, que entonces instituyó Jesucristo, perpetúa, hace presente a lo largo de los siglos, allí donde se celebra sacramentalmente el único sacrificio redentor del Señor, para que todas las generaciones puedan entrar en contacto con Cristo y acoger la salvación que Él ofrece a la entera humanidad. Un verdadero don, un verdadero regalo que Jesucristo nos ha hecho, porque Él podría haber muerto en la cruz sin querer que este sacrificio se siga haciendo presente en su iglesia hasta el final de los tiempos. Jesucristo quiso que fuera así, y en este marco además se realizara la transubstanciación, o sea, que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, que la sangre se convierta en la sangre de Cristo. ¿Cómo lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica? Dice en su número 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. También afirma, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con sus enseñanzas y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llega la hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez para siempre. Es un acontecimiento real, sucedido en la historia, pero es absolutamente singular y se diferencia de cualquier otro acontecimiento histórico, porque todos los demás suceden una vez y luego pasan, son absorbidos por el pasado. En cambio, el misterio pascual, el misterio de Cristo, no puede permanecer solamente en el pasado, pues su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todo el tiempo en ellos y se mantiene eternamente presente. ¿Se entiende, no? Entonces, este sacrificio de Cristo es eterno. Este sacrificio de Cristo se renueva, se hace presente cada vez que se celebra la Santa Misa. Es el acontecimiento de la cruz y de la resurrección, permanece y atrae todo hacia la vida con mayúscula. Esto es, todo hacia Cristo.
Esto es un milagro de Cristo, esto sucede así porque Cristo lo quiso. El signo sacramental de la Eucaristía no causa de nuevo, no produce o reproduce la realidad hecha presente, no vuelve a renovar el sacrificio cruento de la cruz, pues Cristo murió una vez para siempre, o sea, Jesucristo no vuelve a morir, sino que hace presente ese mismo sacrificio que ya ocurrió y que se presenta, él lo actualiza. La Eucaristía simplemente hace presente una realidad preexistente, la persona de Cristo y en él el acto sacrificial de nuestra redención. El signo solo le ofrece un nuevo modo de presencia sacramental, permitiendo, como veremos a continuación, la participación de la Iglesia en el sacrificio del Señor. Porque, si se acuerdan ustedes, hemos dicho que la misa es sacrificio de Cristo, pero también sacrificio de la Iglesia. Entonces, la Santa Misa es sacrificio de Cristo y de la Iglesia, porque cada vez que se celebra el misterio eucarístico, la Iglesia participa en el sacrificio de su Señor, entrando en comunión con Él, con su oferta sacrificial al Padre, y con los bienes de la redención que Él nos ha obtenido. Ya veremos cómo la Iglesia participa del sacrificio de Cristo por una especial voluntad de Cristo, por un especial querer de nuestro Señor Jesús. Entonces, toda la Iglesia ofrece y es ofrecida en Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Así lo afirma la tradición viva de la Iglesia, tanto en los textos de la liturgia como las enseñanzas de los padres de la Iglesia y del magisterio. Y el fundamento de esta doctrina se encuentra en el principio de unión y cooperación entre Cristo y los miembros de su cuerpo. El Concilio Vaticano II lo expresa de esta manera. Dice que en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Muy bien, entonces seguimos avanzando. La Iglesia ofrece con Cristo. Entonces, la participación de la Iglesia, el pueblo de Dios jerárquicamente estructurado, en la oferta del sacrificio eucarístico está legitimado por aquel mandato de Jesús. Haced esto en memoria mía, haced esto en conmemoración mía, ¿no? Y se refleja también en la liturgia, en la misa. Dice, te ofrecemos, padres, este sacrificio memorial de acción de gracias, o este sacrificio mío y vuestro, mío y de ustedes. O sea, en las mismas plegarias eucarísticas, tanto las antiguas como las actuales, queda de manifiesta esta verdad. También testimonian los textos de la liturgia eucarística que los fieles, los que participan, los fieles cristianos, no son meros o simples espectadores de un acto de culto realizado por el sacerdote celebrante, sino que todos ellos pueden y deben participar en la oferta del sacrificio eucarístico, porque en virtud del bautismo han recibido ese sacerdocio por el que son estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, como nos dice San Pedro en su primera carta. Entonces, este nuevo pueblo de Dios en Cristo, que Él mismo sigue reuniendo en torno a sí, para que de un confín al otro de la tierra ofrezca a su nombre un sacrificio perfecto. Y así ofrecen no solo el culto espiritual del sacrificio de sus propias obras, los fieles es bueno que lleguen a la Santa Misa también con el ofrecimiento de su trabajo, de su cansancio, de sus propias cruces, de su apostolado. O sea que además de ofrecer, digamos, la víctima, que es Cristo, víctima pura, santa, inmaculada,
Todo esto comporta el ejercicio del sacerdocio común de los fieles en la Eucaristía, y entre esta oferta de la Iglesia y de Cristo, sabemos, no hay, digamos, una yuxtaposición, sino que hay una identificación. Todo quiere ser una ofrenda al Padre, todo quiere ser justamente sacrificio redentor, ¿no? Y los fieles no ofrecen un sacrificio diverso del de Cristo, pues ellos se unen a Jesucristo, unen su vida, unen sus sacrificios, unen su trabajo, y así esto hace posible que se incorpore la oblación de la Iglesia a la suya, de un modo tal que la oferta de la Iglesia llegue a ser la oferta misma de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote eleva la patena y presenta también las ofrendas, allí están todas las realidades de aquellos que participan, ¿no? Y así Jesucristo es quien ofrece ese sacrificio espiritual de los fieles, incorporándolos a los suyos. Así como Cristo también cuando muere, lleva sobre sus hombres todos los pecados de los hombres y perdona todos los pecados de los hombres y paga por todos los pecados de los hombres. En fin, nosotros cuando participamos en la misa también ponemos justamente nuestro sacrificio, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro ser, nuestra vida, junto con el sacrificio de Cristo, que Jesucristo acepta y presenta al Padre. Entonces la relación entre estos dos aspectos no puede caracterizarse como yuxtaposición ni como sucesión, sino como presencia de uno en el otro. Nosotros que nos incorporamos al misterio y al sacrificio de Cristo. Bueno, también la Iglesia es ofrecida con Cristo. La Iglesia ofrece y es ofrecida. Entonces la Iglesia, en unión con Cristo, no solo ofrece el sacrificio eucarístico, sino también es ofrecida en Él, pues como cuerpo y esposa está inseparablemente unida a su cabeza y a su esposo. Las enseñanzas de los padres de la Iglesia en este sentido son muy claras. Por ejemplo, San Cipriano nos dice que la Iglesia ofrecida, la oblación invisible de los fieles, está simbolizada en la oferta litúrgica de los dones del pan y el vino, mezclado con unas gotas de agua como materia del sacrificio del altar. Y para San Agustín es claro que en el sacrificio del altar toda la Iglesia es ofrecida con su Señor y que esto se manifiesta en la misma celebración sacramental. Esta ciudad plenamente redimida, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como sacrificio universal por el sumo sacerdote que bajo la forma de esclavo se ofreció por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Hemos sido incorporados a Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo, estamos con Cristo. Por eso nosotros, al ofrecer Cristo, su vida y su sacrificio, también nos ofrece a nosotros, que somos parte de ese cuerpo. La Iglesia celebra este misterio del sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en ella ofrece y se ofrece a sí misma. Para San Gregorio Magno, la celebración de la Eucaristía es un estímulo para que imitemos el ejemplo del Señor, ofreciendo nuestra vida al Padre, como lo hizo Jesús. De este modo llegará a nosotros la salvación que proviene de la cruz del Señor. Y dice: es necesario que cuando celebremos este sacrificio eucarístico nos ofrezcamos a Dios con contrición de corazón, porque quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor debemos imitar aquello que hacemos. Entonces la hostia ocupará nuestro lugar anterior ante Dios si nos hacemos hostias nosotros mismos. Preciosa estas palabras de San Gregorio, ¿no? Hacernos hostias también nosotros mismos, porque incorporados al misterio
unidos a Cristo, nos hacemos lo mismo que Cristo. La misma liturgia eucarística no deja de expresar la participación de la Iglesia bajo el influjo del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo. Dice también la liturgia de la misa: dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente. O sea, Cristo nos transforma en hostia, en ofrenda, en sacrificio agradable a Dios. También pide la plegaria eucarística número 4, que dice: dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado de tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. O sea que la participación de los fieles consiste ante todo en unirse interiormente a Cristo, que se ofrece en sacrificio al Padre. No puede decirse en modo alguno que los fieles concelebren con el sacerdote, ya que él es el único que actúa in persona et in nomine Christi, pero sí que concurran a la celebración del sacrificio por el sacerdocio común recibido en el bautismo. Y esta participación interior se ha de manifestar, por un lado, en la participación exterior, en la comunión, por ejemplo, estando en estado de gracia, en las respuestas que dicen todos los fieles a las oraciones, y también manifiestan esa unión con Cristo en las posturas, y a veces también en la realización de algunos ritos, como la proclamación de las lecturas o la lectura de la oración de los fieles. Por lo que respecta al magisterio contemporáneo, baste citar ahora este texto del Catecismo de la Iglesia Católica que dice: la Eucaristía es igualmente sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Con Él ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo, a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Esto es precioso, ¿no? Y es bueno que lo recordemos para que cuando participemos en la Santa Misa realmente querramos ser hostia santa que Cristo asume y transforma y ofrece al Padre. Esta doctrina tiene una importancia fundamental. Así todos los fieles están llamados a participar en la Santa Misa poniendo en ejercicio su sacerdocio real, es decir, con la intención de ofrecer la propia vida sin mancha de pecado al Padre, con Cristo, víctima inmaculada, en sacrificio espiritual, existencial, y restituyéndole con amor filial y en acción de gracias todo lo que Él ha recibido. De este modo, la caridad divina, la corriente de amor trinitario operante en la celebración de la Eucaristía, transforma su entera existencia. Querramos nosotros esto, ¿no? Deseémoslo, amémoslo, busquémoslo. Los fieles deben procurar que la Santa Misa sea realmente centro y raíz de su vida interior, ordenando hacia ella todo su día, el trabajo y todas sus acciones. Esta es una manifestación capital del alma sacerdotal, que en palabras de San José María dice: lucha por conseguir que el santo sacrificio del altar sea el centro y la raíz de tu vida interior, de modo que toda la jornada se convierta en un acto de culto, prolongación de la misa que has oído
y preparación para la siguiente, que se va desbordando en jaculatorias, en visitas al Santísimo, en ofrecimiento de trabajo profesional y de vida familiar. La misa, sin participación del pueblo, también tiene un carácter público-social y sus efectos se extienden a todo lugar y tiempo. De ahí la gran importancia o conveniencia que los sacerdotes celebren todos los días, aun cuando no pueda haber participación de los fieles. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Dios mediante, en nuestro próximo programa veremos los fines y los frutos de la Santa Misa. Hemos ido un poquito rápido, pero aprovechen ustedes para tomar el Catecismo de la Iglesia Católica y releer despacio y meditar estos contenidos que tienen una profundidad enorme. Si Dios quiere, la semana que viene nuevamente estaremos juntos. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.